mi nombre es Efraín Busquets y de profesión director de proyectos. Hoy vengo a platicar sobre un tema que ya había platicado en otro video, anterioridad. Ese video está en el sitio de Auténticos Líderes de Proyectos y se refiere a la dirección de proyectos slow o el project management slow down. Y básicamente el concepto slow no trata de decir que vamos a hacer una dirección de proyectos lenta. De hecho, yo utilizo el término slow más en inglés porque creo que se adapta mejor al concepto que quiero aplicar en este caso. Porque el término lento en castellano o en español normalmente se ha utilizado como un adjetivo calificativo. Ser lento pues es algo que consideramos que es malo, ¿no? Entonces yo le llamo dirección de proyectos slow o project management slow a lo que se refiere trabajar mediante la filosofía original de lo que ha sido la dirección de proyectos. Y es que actualmente pues, nuestros proyectos han incrementado muchísimo su velocidad de ejecución, todo con el afán de terminar lo antes posible los proyectos. Lo que yo identifico en la práctica profesional es que una vez autorizado el proyecto para su ejecución, pues el equipo, los stakeholders entran con una especie de miedo de no terminar el proyecto, de miedo a fracasar, de miedo a no cumplir con las expectativas o las metas que se plantearon dentro del proyecto. Y para eliminar este miedo, esta ansiedad, pues lo que hacen es llegar lo más pronto posible al final. Y entonces entran en el síndrome que yo también le llamo de Forrest Gump, que es Run, Forrest, Run. Y es que en la película, cada vez que el protagonista se veía amenazado o tenía alguna situación de amenaza, pues su solución era correr, correr. Y eso es lo que pasa en nuestros proyectos en la actualidad. Corremos para terminar el proyecto lo más antes posible y corremos pensando que así vamos a eliminar esas amenazas en nuestros proyectos. Siempre estamos pensando en el futuro y tenemos temor de lo que pueda suceder en el futuro de nuestro proyecto. Y eso nos lleva a tomar decisiones sobre cómo ejecutamos en el proyecto. Las primeras decisiones es eliminar todas las actividades que no tengan que ver con ejecución, con el proceso de ejecución del proyecto. Y una de las principales actividades y de las más importantes, si no es que es la más importante, es la planeación o el proceso de planeación. Y en este concepto de correr, pues eliminamos lo que en su máximo posible todo el proceso de planeación y tenemos planes pues muy limitados que no nos permiten llevar un control adecuado del proyecto. Esto de ejecutar y ejecutar y ejecutar para poder terminar pues se vuelve un síndrome que yo le llamo ejecutar todo lo ejecutable en el mismo momento. Nos lleva a ejecutar todas las actividades que podamos desde el primer día del proyecto. Esto al final acarrea muchísimos problemas porque ejecutamos actividades que no estaban programadas o que tenían que esperar a ejecutar otra primero y después la siguiente. Y nos lleva a retrabajos, a reprocesos, a desperdiciar recursos, a incrementar muchísimo la presión en el equipo de proyecto, a reducir los tiempos, a hacer retrabajos, bueno, a una serie de situaciones que se vienen presentando en el proyecto durante todo el proceso, porque una vez iniciado este caos de ejecución, pues no va a parar hasta que terminemos el proyecto, o sea, no va a ser algo que podamos controlar y en cierto momento este caos se controle. Entonces, la propuesta del Project Management Slow o la dirección de proyectos Slow se refiere a trabajar mediante la filosofía original o la filosofía que dio al Project Management. Todas las herramientas que nos propone la dirección de proyectos están referidas en ese sentido. La dirección de proyectos está basada en que en el camino que vamos a seguir para llegar a terminar nuestro proyecto, pues sea, si no placentero, por lo menos que sea retador, que sea de alguna manera inspirador y que el trabajo que hagamos día a día en el proyecto no se vuelva un
suplicio, un sacrificio ir a trabajar por la cantidad de estrés que manejamos. Todas las herramientas nos ayudan primero a controlar nuestro proyecto y programar las actividades que vamos a ejecutar durante todo el proyecto. Esto se asemeja, en mi experiencia, a lo que es armar un rompecabezas o un puzzle, como le llaman en algunos países. Armar un rompecabezas se refiere a ubicar todas las piececitas del rompecabezas en su lugar y crear una imagen que es el rompecabezas, la imagen base del rompecabezas. ¿Y qué hacemos cuando vamos a armar un rompecabezas de 1000 o 2000 piezas? Pues lo primero que hacemos es identificar la imagen a la cual tenemos que armar con el rompecabezas. Esa imagen es básica para poder armar el rompecabezas. Prácticamente si no tuviéramos esa imagen sería imposible armar el rompecabezas porque no sabríamos de qué se tratan las piezas o las piezas, qué es lo que vamos a formar con las piezas. Y en Project Management es lo mismo. El plan de proyecto es la imagen base para armar el rompecabezas. Las piezas que vamos a utilizar o las piezas que vamos a armar son las actividades del proyecto. Y el alcance son todas las piezas que las 1000 o 2000 piezas que requerimos para armar esa imagen. Lo primero que hacemos cuando armamos un rompecabezas es analizar la imagen, identificar de qué se trata la imagen y a partir de ahí empezar a ver qué piezas van a formar qué parte del rompecabezas. Y es similar a la dirección de proyectos. Para poder nosotros ejecutar nuestro proyecto, primero tenemos que hacer un Project Management Plan y bien estructurado con las líneas bases que sean necesarias y adecuadas para el proyecto que vamos a ejecutar. Ese Project Management Plan es la imagen de nuestro rompecabezas, por decirlo entre comillas, es la imagen de nuestro proyecto. Y una vez que tengamos esa imagen, pues será mucho más sencillo ejecutar el proyecto o armar el rompecabezas, porque sabremos dónde va cada piececita. Lo único que nuestro trabajo sería identificar las piezas y irlas colocando en su lugar. Al principio, evidentemente, cuando arranquemos el armado del rompecabezas, va a ser lento el trabajo, vamos a tardar más tiempo en identificar las piezas y vamos a colocar pocas piezas por hora. ¿Por qué? Porque primero tenemos que armar unas partes y después irlas uniendo. Pero conforme vayamos avanzando en el rompecabezas, al igual que en el proyecto, nos vamos a dar cuenta que si hemos colocado las piezas de manera adecuada, nuestra velocidad se va a incrementar, vamos a colocar más rápido piezas en la imagen del rompecabezas y al final va a ser mucho más sencillo llegar a complementar todo el rompecabezas. Si no tuviéramos la imagen o nos faltara una parte de la imagen, nos tardaríamos mucho tiempo en identificar, en probar qué pieza va en qué lugar y haríamos mucho retrabajo metiendo piezas y cambiándolas y colocándolas. Entonces, por eso es importante que sigamos los procesos de la dirección de proyectos. La planeación es fundamental y nos da una ventaja enorme en la ejecución de nuestros proyectos. Además de que nos da una secuencia lógica de ejecución. Y ahí es donde entra la dirección de proyectos SLOW. ¿Qué significa? Pues que si yo voy a armar un rompecabezas de 1000 piezas, puedo programar que cada día voy a colocar 100 piezas de rompecabezas y sé que en 10 días voy a terminar ese rompecabezas. El primer día me va a costar trabajo armar las primeras 100, el segundo un poco menos, el tercero menos, pero yo sé que para el octavo día prácticamente va a ser muy rápido colocar las 100 piezas que tengo programadas para ese día. Y es así en los proyectos, las primeras actividades nos va a costar trabajo arrancarlas y pareciera que vamos a ir lentos y que no vamos a llegar al final. Pero si lo vamos ejecutando de acuerdo a cómo está programado, las 100 piezas nada más ese día, o las actividades que tenemos programadas en ese día, terminarlas y luego las siguientes y las siguientes, eso nos va a mantener en el aquí y ahora. Y eso es fundamental para disfrutar el camino en la dirección de proyectos. Todas las herramientas lo que hacen en la dirección de proyectos es que disfrutemos el camino, que veamos cómo se va ejecutando nuestro proyecto y que nos apasionemos en el trabajo del día a día. No estarnos preocupando por lo que vamos a hacer al final o dónde vamos a llegar o si no vamos a llegar en el futuro.
Nuestra función como directores de proyectos es tener nuestro Project Management Plan, saber qué piezas o qué actividades vamos a ejecutarlas el día de hoy y terminar lo que nos toca hacer el día de hoy y mantenernos en el aquí y ahora, en el momento presente de lo que estamos ejecutando. De esa manera vamos a reducir muchísimo la incertidumbre y sobre todo el estrés que tanto afecta a la profesión, sobre todo a los project managers. Hagamos de esta profesión no una profesión ingrata donde vivamos todo el tiempo con estrés, todo el tiempo sobre presión, todo el tiempo con fechas a cumplir, todo el tiempo a ejecutar más trabajo. Hagamos de esta profesión una profesión que nos lleve progresivamente a ejecutar nuestros proyectos y que podamos disfrutar el camino de ejecutar un proyecto. Y así es el concepto de Project Management Slow. No se trata de retrasar los proyectos o hacerlos más lentos, sino de hacerlos de una manera programada mediante las herramientas que conocemos ya en la dirección de proyectos y que de alguna manera están basados en una filosofía para crear una dirección de proyectos que se disfrute y que haga de esta profesión lo que siempre ha sido, una profesión que apasiona, una profesión que nos da retos, que nos da una pasión por desarrollar nuestros proyectos. Bueno, eso es lo que quería comentarles el día de hoy. Espero les haya gustado y les ayude en su desarrollo profesional. Si les gustó, pues suscríbanse al canal, denle like y compartan. También tengo un sitio llamado también valorexpansivo.com. Ahí escribo artículos sobre este tema y sobre otros temas también. Espero puedan pasar por ahí, leer algunos de los artículos y compartirlos. Les agradezco y nos vemos en el próximo video. Gracias.